Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar sobre la estadística. Mi nombre es Ociel Jiménez Flores. Comencemos con su definición. La estadística es la ciencia, rama de las matemáticas que se encarga de recabar, organizar, presentar, analizar e interpretar los datos. Esto nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Se divide en dos. Estadística descriptiva. Es la disciplina que se encarga de analizar, resumir y presentar los datos obtenidos dentro de ese conjunto de datos, ya sean de una población o una muestra. Su característica principal es que estudian a una población. La estadística inferencial es la que se encarga de hacer deducciones, inferir propiedades, conclusiones y proyecciones a partir de una muestra. Asimismo, trata de dar soluciones a problemas específicos. Los conceptos básicos que debemos tener en cuenta son los siguientes. Población. En estadística son todos los elementos que conforman al conjunto de datos. Individuo es cada uno de sus elementos. Muestra, conjunto representativo de la población, es decir, un pequeño porcentaje de esa totalidad. Muestreo, reunión de datos que se encarga de estudiar, o más bien reunión de datos que deseamos estudiar. Y valor, cada posible resultado. Datos, cada valor obtenido en el estudio estadístico. Por ejemplo, este círculo sería nuestra población. Este círculo más pequeño dentro del mismo sería la muestra. Y cada uno de estos pequeños puntitos que van surgiendo sería el individuo. Continuamos. Los pasos para la estadística descriptiva. El primero es recabar datos. Los datos pueden ser cualitativos y estos son datos no numéricos. Por lo regular expresan alguna cualidad. Ejemplo, el sexo, hábitos alimenticios, etc. Se dividen en ordinales, siguen un orden, por ejemplo, la calidad de atención al cliente según la opinión del cliente. Los nominales no necesitan presentar algún orden. Los datos cuantitativos sí son datos numéricos. Se subdividen en discretos, que son números enteros y no fraccionados. Continuos son números, pueden ser fraccionados o se encuentran entre un rango y pueden tener decimales. Continuando con los mismos pasos, sigue la organización de datos. Y esto indica que una vez que se han recolectado los datos, los tenemos que organizar y ordenar. Y para eso nos podemos auxiliar por tablas de frecuencia, listas ordenadas o clasificaciones. Resumir los datos. Los datos organizados se resumen utilizando diferentes medidas de tendencia central, la media, mediana o moda, o las medidas de dispersión, rango, desviación estándar o varianza, o se presentan gráficamente. Presentación de resultados. Finalmente, los datos se presentan de forma visual y clara, ya sea por gráficas como histogramas, gráficas de barra, diagramas circulares y tablas, y son fundamentales para externar las debidas conclusiones. Medidas de tendencia central. Los datos o variables a los que nos hemos referido anteriormente pueden ser agrupados y no agrupados, teniendo como principal característica o diferencia que los datos no agrupados no exceden de 20 datos. Las medidas de tendencia central son media aritmética, que es el promedio de los datos. La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados. Y la moda es el dato que más se repite. Cuando no hay datos repetidos se dice que no existe moda. Si solo se repite una sola vez, se conoce como unimoda o moda. Si son dos números repetidos, se conoce como bimoda. Y cuando son más de dos números repetidos, se conoce como multimoda. Fórmula para datos no agrupados. X significa media aritmética. Y la media aritmética es la sumatoria de los valores observados divididos entre su cantidad. La mediana es igual cuando es
Cuando los datos son impares es igual a x, n, que significa total de datos más 1 sobre 2. Cuando n es par, pues simplemente se divide entre 2. Y ahí el valor que resulta sería la mediana. La moda es igual o es el valor que más se repite. Ejemplo. En la Universidad de la Concordia se le preguntaron a 17 personas su edad y se obtuvieron los siguientes datos: 25, 20, 22, 22, 35, 35, 40, 29, 32, 30, 41, 42, 42, 27, 22, 24 y 20. Este sería nuestro conjunto de datos. El promedio o la media aritmética, donde x es media, donde la e invertida y x significa que es la sumatoria de datos y donde n es igual al total de datos, nos dice que la media aritmética de todos estos datos divididos entre la cantidad de datos nos da como resultado que la media es de 29.88. Por tanto, la edad promedio para el conjunto de los estudiantes de la Universidad de la Concordia es de 29.88. Continuamos con el mismo ejemplo, pero ahora para obtener la mediana. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor, como se los muestro. Y como son 17 y es número impar, al total de datos le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir entre el total de datos. Media es igual a n más 1 sobre 2. Sustituimos los datos y sería n es igual a 17, ponemos 17 más 1 entre 2. Entonces 17 más 1 son 18 entre 2, nos da como resultado 9. Entonces la posición novena dentro de este conjunto, esa sería nuestra mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 29, por tanto, sería nuestra mediana. La mediana para el conjunto de los estudiantes de la Universidad de la Concordia es de 29. Continuemos con el ejemplo. En la Universidad de la Concordia se le preguntaron a 17 personas su edad y se obtuvieron los siguientes datos, que son los mismos del ejemplo anterior. Para obtener la moda vamos a ordenarlos como en el caso de la mediana. Una vez que están ordenados, para obtener la moda vamos a revisar cuál es el número que más se repite. Y para este ejemplo el dato que más se repite sería 22 con 3 posiciones. Por tanto, la moda es igual a 22. Y se dice que la moda para el conjunto de los estudiantes de la Universidad de la Concordia es de 22. Vamos a conocer las fórmulas para datos agrupados: promedio, mediana y moda. Como se pueden dar cuenta, para este tipo de datos, pues son fórmulas que se pueden ver complejas, pero en realidad no lo son. Solo es cuestión de conocer el significado de cada símbolo que intervienen en la misma, lo cual ahorita se los voy a presentar. La E invertida significa sumatoria, como ya lo conoce. XY significa la marca de clase. FI es igual a la frecuencia absoluta. Y N es igual al total de datos. Ojo, vayan comprendiendo estos símbolos, ya que los vamos a utilizar en los ejercicios prácticos. Fórmula para datos no agrupados. Para el caso de la mediana, debemos conocer el límite inferior, n sobre 2, que significa total de datos divididos entre 2. FI es igual a es la frecuencia acumulada absoluta anterior a la frecuencia absoluta que resulta al dividir el total de datos entre 2.
ya que vamos a tomar, por ejemplo, si nuestros datos corresponden a 20 datos divididos entre 2, vamos a tomar el valor décimo, que es el 10. Entonces la fila donde se encuentre ese dato la vamos a tomar para poder obtener esta mediana. Pero más adelante en el ejercicio lo vamos a ver con más calma y con más claridad. Por lo pronto ahorita nada más vayan conociéndolos y vayan familiarizándose con cada uno de los símbolos. Y Φ es igual a la frecuencia absoluta. La A significa lo que es la amplitud. Para la moda necesitamos el límite inferior, Φ más 1, que significa que es la frecuencia absoluta posterior a la frecuencia absoluta de la cual estamos eligiendo, ya que este número es el más grande de la frecuencia absoluta o de la columna de la frecuencia absoluta. Fi menos 1 es igual a la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta de la fila donde se encuentra el número más grande, y Fi es igual a la frecuencia absoluta. A es igual a la amplitud. Otros conceptos. Es importante recordar que al momento de aplicar dichas fórmulas no son difíciles. Tal vez ahorita no lo comprendan al 100, pero en realidad son muy fáciles de usar. Y conforme avancemos, ustedes mismos se darán cuenta de ello. Pasaremos a realizar un ejercicio, no sin antes mencionarles que hay algunos cálculos previos que hay que calcular. Parte de esos cálculos ya los mencioné junto con las fórmulas de medida de tendencia central, pero nos faltan algunos y al obtenerlos comenzaremos a realizar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Los cálculos previos es n, que es igual a total datos, límite inferior, límite superior, rango, intervalos y la amplitud. Ahora vamos a pasar a resolver un ejercicio utilizando la aplicación de Excel, donde aplicaremos todo lo que en teoría les expliqué. Como se pueden dar cuenta, ya llegamos a Excel. Esta es nuestra tabla. Ya están los datos clasificados. Sexo, variable es una variable cualitativa. Tipo de contralto también es una variable de tipo cualitativa. Lo que es el salario anual, experiencia laboral y meses de contrato son variables cuantitativas continuas. Salario anual es continua y experiencia y meses son cuantitativos discretos. Estos son los cálculos previos que vamos a necesitar para poder comenzar a hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias. La vamos a hacer con la variable meses de contrato. Entonces, primero vamos a obtener la cantidad de datos. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Igual, contar todos estos datos. Lo trataré de hacer lo más lento posible para que vean cómo está el proceso. Le vamos a cerrar y nos va a dar el dato. El límite inferior lo vamos a obtener con la fórmula mi mínimo y vamos a obtener los mismos datos. Los capturamos, los seleccionamos todos, cerramos nuestra fórmula y ya obtuvimos el límite inferior. El límite superior lo vamos a encontrar con la fórmula máximo
Volvemos a seleccionar los mismos datos. Cerramos nuestro límite superior es de 80. El rango lo vamos a obtener restando el límite superior menos el límite inferior. Y el intervalo va a ser igual a la siguiente fórmula. 1 más 3.322 por log 10. Nos está pidiendo el número de datos, se lo ponemos y lo cerramos. ¿Sí? Nos da 6.3, pero como son datos discretos, vamos a redondear. ¿Qué vamos a poner? Vamos a usar aquí la fórmula igual redondear punto más. Seleccionamos la celda que queremos redondear, ponemos coma, le asignamos que no queremos decimales, cerramos nuestro paréntesis y obtenemos como intervalos la cantidad de 7. Y la amplitud es igual al rango entre 7. Volvemos a utilizar la misma fórmula que está arriba. Si gustan, nada más copiamos, pegamos y en automáticamente nos aparece el redondeo. Bueno, con estos primeros datos vamos a comenzar a hacer nuestra tabla de frecuencia, donde K va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego vamos a obtener el límite inferior, límite superior, luego este es límite superior menos 1. Bueno, vamos a obtener primero estas tres celdas y luego ya estas tres columnas y luego ya continuamos con las demás datos. Si me ven que me tengo que auxiliar de otras tablas, pues bueno, ahí disculpen, pero a veces es necesario cuando se nos olvidan algunos pasos. Por lo pronto vamos a obtener el límite inferior. Entonces, este va a ser igual a nuestro límite inferior. Este va a ser igual a este más nuestra amplitud. Le vamos a colocar símbolos de peso con F4 para que nuestra amplitud o nuestra celda que estamos seleccionando no se mueva. ¿Sí? Este va a ser igual a este número y de aquí ya podemos comenzar a correr nuestra fórmula. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este va a ser este menos 1. Lo corremos. Bajamos. Ok.
Aquí vamos a obtener nuestra marca de clase. Nuestra marca de clase sería la suma del límite más inferior más límite superior y lo dividido entre 2. Corremos la fórmula. Bueno, ya obtuvimos nuestros primeros datos. Ahora vamos a seguir obteniendo lo que es la frecuencia absoluta. Y esta la vamos a hacer con la siguiente fórmula. Pongan mucha atención. Primero sombreamos la cantidad de celdas donde va a estar nuestra fórmula. Aquí vamos a colocar igual. Vamos a poner la fórmula frecuencia. Vamos a seleccionar los datos nuevamente completos. Ponemos coma para que los asegure. Y luego vamos a seleccionar nuestro límite inferior. Cerramos el paréntesis. Y ojo, antes de darle enter vamos a combinar varias teclas para que nos convierta la fórmula normal a una fórmula matricial. Si lo hacemos de otra manera nos van a salir mal los datos. Entonces una vez que estamos en esa posición vamos a apretar control shift enter y nos da la frecuencia absoluta. Aquí nos damos cuenta porque la sumatoria de todos estos datos nos tiene que dar la cantidad de datos que tenemos, que son 40. Ahora vamos a obtener la frecuencia absoluta. Para obtener la frecuencia absoluta simplemente tomamos la primera celda de la frecuencia absoluta y le damos enter. A esta le vamos a la siguiente celda le vamos a sumar la primera celda que se encuentra en Q5 más la siguiente frecuencia absoluta que nos aparece, que sería la que está aquí a un lado, que es en P6. Y simplemente corremos la fórmula. Aquí nos damos cuenta de que son los mismos datos, 40. Entonces, FI. Ok. Ahora vamos a obtener el siguiente dato para encontrar la media. Media es igual. Si recuerdan cuál es la fórmula, aquí la traigo nuevamente para que la vayan conociendo, para que se vayan acomodando. Aquí nos está diciendo que es la sumatoria de la frecuencia XY por phi. Entonces esta columna la vamos a llamar XY por phi. Ponemos igual y seleccionamos XY o marca de clase por frecuencia absoluta.
Aquí ya obtuvimos el primer dato. Para obtener la frecuencia, perdón, la media aritmética, utilizando la fórmula, que sería media es igual a la sumatoria de x por phi entre datos. Entonces la sumatoria de x por phi se encuentra en la columna R, 12. Por tanto, aquí ponemos, aquí a un costado de media ponemos el símbolo igual. Tomamos la sumatoria y la dividimos entre número de datos. Y aquí ya obtuvimos la media aritmética. Ok. Primer paso cumplido. Ahora vamos a obtener la media. La mediana es igual a. Entonces, esta ya no la necesitamos, la regresamos a su posición. Ahora nos traemos la fórmula de la mediana para que la vean. Este es. Para la mediana vamos a necesitar la cantidad de n sobre 2. Entonces vamos a dividir la cantidad de datos, que es n sobre 2. Y ya obtuvimos el resultado, que es 20. Entonces, como les mencionaba al hacer la presentación, vamos a tomar para sacar la mediana el número posterior a 20, utilizando la frecuencia de absoluta acumulada. En este caso, nuestra fila la tenemos exacta. Aquí está, 20. Entonces, por regla o por norma, cuando nuestros datos son divididos entre 2 y el resultado se encuentra exacto, se dice que la media aritmética es el límite superior, que es 78. Entonces nosotros ya encontramos la media porque el dato que estamos eligiendo, este número 20, que es exactamente la división de n entre 2, nos está diciendo que el límite superior que se encuentra en esta fila sería nuestra mediana. Pero lo vamos a hacer respetando la fórmula. Entonces la fórmula me dice que es de esta manera. Mediana es igual al límite inferior de la fila donde se encuentra el número 20 de la frecuencia absoluta acumulada. Límite inferior sería 77. Luego le damos más. Luego seleccionamos dos paréntesis. Vamos a seleccionar n sobre 2. ¿Cuál es el resultado? La celda donde se encuentra ese resultado. Menos. Dice que la frecuencia absoluta acumulada menos 1. La frecuencia acumulada menos 1 sería 1 anterior. En este caso sería el 10. Cerramos nuestro paréntesis. Luego eso lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta. La columna donde se encuentra sería P8. En este caso sería 10 también. Cerramos paréntesis y multiplicamos
por amplitud. Aquí está nuestra amplitud ya redondeada. Como se dan cuenta, sí se cumple la regla. Cuando el dato o los datos son divididos entre 2 y el resultado se encuentra dentro de esta misma columna, se toma el límite superior como mediana. Aquí se está comprobando que sí, exactamente coincide. Ya obtuvimos la media y la mediana. Ahora vamos a obtener la moda. Voy a llamar la fórmula de la moda, la voy a extraer, la voy a pegar. Para la moda nos está indicando lo siguiente. Vamos a necesitar elegir primero. Para la moda, a diferencia de la mediana, que es el número dividido entre 2 y el resultado, buscarlo dentro de la columna de frecuencia absoluta acumulada, y si no se encuentra, utilizar el dato posterior, no el más cercano, sino el posterior al dato obtenido. Para la moda es utilizar el dato más grande dentro de la columna de la frecuencia acumulada. En este caso nuestro dato más grande es el 15. Lo vamos a seleccionar, lo vamos a pintar. Vamos a pintar este con otro color para que sepan. Entonces aquí le vamos a poner mediana y acá le vamos a poner moda. Ok. Para la moda nos indica lo siguiente. Vamos a necesitar el límite inferior, la frecuencia absoluta menos la frecuencia anterior a esa, y la frecuencia absoluta posterior por amplitud. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Seleccionamos donde vamos a colocar nuestra fórmula. Nuestra fórmula sería de esta manera, igual a moda es igual al límite inferior. El límite inferior es 78, que se encuentra en la columna L, número 8, más, vamos a abrir dos paréntesis y vamos a seleccionar la frecuencia absoluta. ¿Cuál es nuestra frecuencia absoluta? Aquí está, en este caso sería 15, menos la frecuencia absoluta anterior, o menos 1, que sería 10. Cerramos nuestro primer paréntesis y vamos a dividir nuevamente. Abrimos dos paréntesis y la siguiente datos que necesitamos es nuevamente frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1, que sería la anterior. Entonces sería frecuencia absoluta nuevamente 15 o P9 menos frecuencia frecuencia anterior o menos 1. Cerramos paréntesis, le ponemos más porque sigue la sumatoria. Volvemos a abrir un paréntesis y en este caso vamos a necesitar la frecuencia absoluta menos la frecuencia posterior o frecuencia I más 1, que sería la posterior. Cerramos paréntesis,
con 3 para que se cierre nuestra fórmula y la multiplicamos por nuestra amplitud. Y así se obtiene la moda. Por tanto, por tanto, la media para nuestra tabla, por cierto, proporcionada por Bank America para la variable meses del contrato, para la variable meses de contrato sería 77.85. La mediana para la misma tabla, para nuestra tabla proporcionada por el Bank America es de 78. La moda para la tabla Bank America es de 78.27. Bueno, espero que este video sea próspero para ustedes, sea significativo y les ayude a comprender lo que es la estadística y lo que son las medidas de tendencia central. Por lo pronto, muchas gracias por su atención. De su servidor, Osiel Jiménez Flores. Que pasen muy buenas noches